Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la cuarta semana de la temporada cuaresmal. Lunes de la cuarta semana de la temporada cuaresmal. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, y se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo señal milagrosa que Jesús al volver de Judea a Galilea. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Ya hemos pasado prácticamente la mitad de esta temporada cuaresmal. Y la pregunta quizás para nosotros este día sería, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo esta temporada cuaresmal? ¿Estamos aprovechando esta invitación que tanto Dios como la Iglesia nos ofrece de entrar al misterio de nuestra salvación, o simplemente la estamos pasando como todos los años sin aprovechar esta oportunidad de regresar a la intimidad y confianza con nuestro Dios, a la hermandad con nuestro prójimo y a una integridad de vida más genuina, según la vida que Dios en Cristo nos ofrece, ¿no? Así que ya hemos pasado la mitad de esta temporada cuaresmal, y si no hemos aprovechado, pues aún hay tiempo de regresar, tiempo de reconocer mi necesidad, nuestra necesidad de esta relación con Dios, que por necesidad nos tiene que llevar a la hermandad con el prójimo y a la integridad personal como lo que Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Dios. En este evangelio de hoy sale un tema muy interesante acerca de en torno a qué la fe tiene que estar basada, ¿no? Y aquí uno de los temas que nos presenta este evangelio es la cuestión de los milagros y la fe. Mucha de la gente que seguía a Jesús, y es lo que sale en este evangelio, pues empezaban a creer en él solamente porque habían visto las señales milagrosas. Y Jesús en este evangelio hace resaltar este tema de que no basta simplemente tener una fe en él por los milagros, ¿no? Por las escenas extraordinarias del poder de Dios. También Jesús nos invita a creer en él por su palabra,
de que nos identifiquemos con su palabra, de que reconozcamos en su palabra a aquel que lo ha enviado. Y creer y escuchar su palabra, recibir su palabra, es creer también en aquel quien lo ha enviado, o sea, Dios Padre. Así que ver a Jesús es ver a Dios, aceptar a Jesús es aceptar a Dios, creer en Jesús es creer en Dios mismo quien lo ha enviado. Y es un tema que particularmente en esta semana va a resaltar en este capítulo 4 y 5 que vamos a estar leyendo toda esta semana. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Recordamos que en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas es cuando Jesús visita a su pueblo donde él crece, Nazaret, que tiene esta experiencia muy triste para él, donde su propia gente no lo reconoce, no lo acepta como el enviado por Dios. Y simplemente ahí, por la falta de fe, Jesús no puede hacer ninguna obra de milagro o de sanación, ¿no? Y Jesús se marcha muy triste, y es ahí donde en estos evangelios sinópticos dice de que ningún profeta es honrado entre su propia patria o entre su propia gente. Aquí Juan, el evangelista Juan, pone estas palabras de Jesús en un contexto un poco diferente. No menciona que Jesús visita a Nazaret, simplemente que regresa a Galilea. Dice, cuando llegó, los galileos lo recibieron bien. Y aquí viene un contraste muy interesante. Cuando en su pueblo no lo recibieron bien, en el resto de Galilea, que está al norte del pueblo donde Jesús crece, en Nazaret, pues ahí sí lo reciben bien, ¿no? Su propio pueblo, su propia gente no lo reconoce, no lo acepta. Sin embargo, en otras poblaciones dentro de la región de Galilea, donde Jesús comparte gran parte de su ministerio, ahí lo reciben, ¿no? Y es el contraste, la ironía. Dice, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Aquí es donde sale el tema de que esta gente de Galilea que estuvieron junto con Jesús en Jerusalén, empezaron a creer en él porque fueron testigos de algunas sanaciones y milagros que Jesús había hecho, y por eso empezaron a creer en él, pero no necesariamente en su palabra. Entonces aquí resalta otro punto de vista importante para Jesús. No basta simplemente basar nuestra fe en milagros, que tristemente mucha gente muy religiosa en eso funda sus milagros, su fe en Cristo, en los milagros. Pero Jesús aquí nos dice, no basta simplemente creer por los milagros. Se tiene que también identificar y aceptar la palabra de Jesús, o sea, la totalidad de Jesús, y particularmente porque el escuchar a Jesús es escuchar y aceptar a quien ha enviado a Jesús, a Dios Padre. Este es el tema importante que sale aquí. Dice, volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recordamos que el Evangelio de Juan solamente tiene tres milagros que Jesús hace, y Juan los define como señales de la identidad de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, ¿no? Y solamente entre todos los milagros que en los otros evangelios se narran, Juan solamente tiene 7, un número simbólico, el símbolo de perfección. Y en este segundo milagro que se va a narrar en este evangelio, pues Jesús regresa a Caná, donde ya llevó a cabo el primer milagro, que es el convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Y aquí tenemos un cierto paralelo entre el papel de María en ese primer milagro, y aquí el papel de este funcionario real, dice el Evangelio, que viene a pedirle a Jesús que venga a Cafarnaúm para que sane a su hijo, que está muy grave. Y dice el Evangelio, al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo, y aquí es una respuesta muy fría, muy indiferente de Jesús a este padre que viene con gran insistencia. Jesús le dice, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Aquí es donde otra vez resalta el tema con el cual se abrió este evangelio, la cuestión de
la fe es basada solamente en milagros. Y aquí Jesús le está echando en cara a este padre que viene a pedirle que venga a Cafarnaúm. Caná a Cafarnaúm son 30 kilómetros, así que es un viaje prácticamente de todo un día. Y este hombre pues le está pidiendo a Jesús que vaya con él, que se regrese con él a Cafarnaúm para que sanara a su hijo, ¿no? Y esta sanación que se narra en este evangelio de hoy, pues también es una sanación a distancia, similar a lo que encontramos en Mateo y Marcos del centurión que viene a Jesús a pedirle que le sane a su siervo, no a su hijo, sino a su siervo. Y esta narración en Juan, pues es un poco similar, tiene elementos similares y otros elementos muy distintos. Y la pregunta se hace, ¿no? De que si Juan está contando la misma escena de una forma diferente o es un evento totalmente diferente, ¿no? Y hay diferentes opiniones sobre esto. Así que Jesús le responde la petición de este padre, le dice: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen, ¿no? Pero el funcionario del rey insistió, o sea, él es un papá, ¿no? ¿Y qué no harías tú si tú eres padre? ¿Qué no harías tú por tus hijos, ¿no? Para sanar a tus hijos si están enfermos, ¿no? Pues igualmente el Señor aquí le insiste. Señor, le dice, ven antes de que mi muchachito, una palabra muy tierna, muera, dice. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Es impresionante, Jesús da la palabra y su palabra es poder, ¿no? Aunque no se decidió regresar de Caná a Cafarnaúm, simplemente con la palabra que es poder sana, en esto hay algo similar a la escena del centurión, ¿no? Que cuando Jesús se quiere poner en camino a la casa del centurión, el centurión lo para y le dice, no, simplemente da la orden y yo sé que tu palabra es poder, porque él también era un hombre con autoridad, ¿no? Así que Jesús le dice, vete, tu hijo ya está sano. Y aquí es donde entra el tema de ir más allá de la fe basada en milagros. Este hombre, este funcionario real, creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Dice, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano, ¿no? Y ahora aquí entra la curiosidad de este funcionario. Él ya había creído que cuando Jesús dijo, vete, tu hijo ya está sano, él creyó en la palabra de Jesús. Así que este hombre, no sabiendo si su palabra se había hecho realidad o no, creyó en la palabra, en el poder de la palabra de Jesús y se puso en marcha de regreso a Cafarnaúm. Y antes de llegar a Cafarnaúm se encuentra con sus siervos que vienen y le dan la buena noticia. Tu hijo ya está sano, está vivo, ¿no? Y ahora este funcionario, curioso por saber cuándo empezó a sanar, le pregunta a sus siervos. Y les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y el padre entonces pensó, ayer a la 1 fue precisamente cuando Jesús me dio su palabra. Tu hijo ya está sano, ¿no? Y esa experiencia, pues entonces aquí lleva a este funcionario no solamente a confiarse más en el poder de la palabra de Jesús, sino también de que aquí ahora atrae a toda la familia con este testimonio de lo que Jesús ha hecho por él y por su hijo, ¿no? Así que aquí hay un progreso de crecimiento. De primero creía, basaba su fe por el deseo de un milagro. Después creyó en la palabra de Jesús cuando se puso en camino de regreso, y después, ahora que confirma el poder, la palabra de Jesús, ahora en cierta manera, esta fe se fortalece, echa raíces en él y en su familia, y empiezan a creer en Jesús, no simplemente en la palabra de Jesús, sino en Jesús, que es el enviado por Dios. Entonces aquí hay un progreso, es un incremento de fe solamente en las obras, después fe junto con la palabra de Jesús, y después ya la fe
en quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios. Entonces, para nosotros que estamos viviendo esta temporada cuaresmal, entonces somos llamados también a entrar a este misterio de nuestra salvación. Y si es simplemente una fe en el poder de Dios, ok, tómalo como un buen comienzo, pero que no sea simplemente una fe fundada o basada en la expectativa de los milagros, sino también en la promesa, en la palabra que es Jesús, ¿no? Que nos lleve también a donde este oficial real ha llegado a creer, no solamente en la palabra de Jesús, sino en Jesús, de que Él es el enviado de Dios, ¿no? Y después es así como cierra el Evangelio diciendo, tu hijo está sano, y creyó con todos los de su casa, ¿no? Y ya cierra el Evangelio diciendo que este fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.